Bien, el juez Félix Mora hará una presentación de los problemas estructurales en Chile y expondrá algunos casos que ejemplifican esta situación. Posteriormente, yo plantearé una serie de propuestas, tanto para la Comisión Interamericana como para el Estado chileno. Y finalmente cerrará de nueva cuenta la presentación el juez Félix Mora. Así, le cedo la palabra al juez Félix. Quiero expresar mi deseo de saludar primero, antes que nada, al Estado de Chile, reconocerle su presencia acá, que para nosotros es muy importante. Quiero saludar a la ilustrísima comisión que hoy día se encuentra dándonos y entregándonos esta audiencia. Quiero empezar diciendo que el Poder Judicial chileno tiene una estructura anacrónica que permanece ya por casi 200 años en el país y que se vuelve hoy día necesario y más que necesario, fundamental, abrir un debate sobre su configuración y relación efectiva con la vigencia de un Estado de Derecho. Todo aquello con miras a eliminar la eventual interferencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial en la impartición de la justicia. Si bien es cierto que en Chile las mayores dificultades del Poder Judicial se refieren a la independencia interna, existen también factores que propician la interferencia de agentes externos que vuelven vulnerable al sistema de justicia a presiones de contingencia distintas del estricto apego a la ley. Tanto la normativa nacional como internacional han consagrado la independencia judicial como condición indispensable para garantizar el respeto de los derechos humanos, sin distinción alguna. Precisamente, la Constitución Política de Chile recoge este principio en su artículo 76. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales o abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento normativo que se le ha otorgado a este principio a nivel internacional y nacional, en la práctica, la independencia judicial en Chile ha sido constantemente vulnerada, con la consiguiente desprotección de los derechos fundamentales. Durante los últimos años, las juezas y jueces en el Estado chileno han sufrido serios hostigamientos, en especial por las mismas instituciones judiciales, cuando han determinado la responsabilidad de los agentes estatales e instituciones gubernamentales en la violación de los derechos humanos. Concretamente, juezas receptoras y jueces receptores de las decisiones de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos han aplicado el control de la convencionalidad establecido por dicho tribunal, por lo que no solo se ha cumplido con su deber como impartidores de justicia, sino que también han asumido un verdadero rol en defensa de los derechos humanos ante las violaciones cometidas en contravención a la legislación interna y el corpus iuris interamericano e internacional. Como respuesta a lo anterior, se han iniciado procesos disciplinarios y campañas de desprestigio públicas en contra de estos jueces, lo cual sin duda ha afectado su labor diaria, pero además ha generado en el resto del gremio un temor a pronunciarse ante las violaciones de los derechos humanos por temor a represalias estatales. Se vive dentro del sistema judicial, dentro de los jueces, de los operadores de justicia, una vida que va entre el temor y la esperanza, una vida que va a recibir castigo o premio, y eso es totalmente incorrecto a nuestro juicio. Es importante destacar que la independencia del Poder Judicial no solo dice relación a la no injerencia en la función judicial de otros poderes del Estado, sino también a la independencia
interna, esto es, que cada juez pueda resolver los asuntos sometidos a su conocimiento a la luz del mandato constitucional, legal y normativo, y no por motivaciones ajenas a las que el legislador ha prescrito. A este respecto, el funcionario judicial chileno vive inserto en uno de los más jerarquizados sistemas judiciales de que se tenga en el mundo occidental, sometido a pesados controles por la cúspide del aparato judicial, con particular referencia a la Corte Suprema. Tal diseño se traduce en un modelo orgánico que hace restar independencia al funcionario, que se encuentra en la base de la organización judicial. Por otra parte, al atribuir tanto la Constitución como la ley a la Corte Suprema el control administrativo y disciplinario de todo el aparato judicial, hace del Poder Judicial en la práctica una competencia concentrada en un solo órgano, siendo este, por definición, en un poder difuso, que se radica en que cada juez o tribunal, ajeno por tanto a vínculos de coordinación y subordinación. Asimismo, el Código Orgánico de Tribunales somete a los funcionarios judiciales a controles disciplinarios que inciden sobre cuestiones de moralidad y de vida privada. Todo ello hace aconsejar revisar el sistema de responsabilidad a que están sujetos los funcionarios, a fin de permitir que la función judicial se desarrolle con mayor grado de independencia. El control judicial que se ejerce en Chile sobre los nombramientos de los magistrados afecta seriamente la independencia del Poder Judicial. En este sentido, el actual presidente de la Corte Suprema de Chile, Sergio Muñoz, propuso intensificar el perfeccionamiento de los mecanismos de selección de jueces. Dicha autoridad, en el marco de la inauguración del año judicial 2014, señaló: ante la incidencia de la autoridad política en los nombramientos de los magistrados, se debe intensificar el perfeccionamiento en los mecanismos de selección de los jueces, puesto que ello derivará su fortaleza ante cualquier cuestionamiento. La necesidad imperiosa hoy día de un procedimiento transparente y basado en una evaluación de méritos de los candidatos fluye de los principios de la independencia judicial y de la imparcialidad de los jueces. Así lo subrayó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al señalar que un adecuado proceso de designación de los miembros del Poder Judicial que sea transparente y garantice la igualdad de los candidatos es garantía fundamental para su independencia. El sistema disciplinario chileno persigue a jueces responsables por infracciones derivadas de deberes establecidos en cláusulas generales o amplias o derechamente abiertas, cuyo contenido será acotado, conforme a la libre interpretación del juzgador del caso. Esta situación se ve agravada con la ausencia de una graduación de las sanciones en relación con cada conducta activa o omisiva no deseada, conforme a la mayor o menor gravedad de la falta. Casos emblemáticos. Un caso conocido en el pasado fue el conocido caso Bombas. Luego de más de un año de investigación y con dudosos procedimientos de investigación respecto de una serie de bombas que detonaron en Santiago de Chile el año 2009, el Ministerio Público presentó una acusación por delitos terroristas. Durante la audiencia de la preparación oral, que fue dirigida por el juez Luis Avilés, fueron excluidas aquellas pruebas que no hacían relación con el objeto del juicio. Y además el magistrado exigió del ente persecutor una investigación más acuciosa y ajustada a la normativa vigente. Los dichos del juez, en pleno ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, molestaron a tal punto que ello motivó la apertura de un sumario por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. El motivo habría sido que se estimaron inapropiadas las expresiones vertidas por un magistrado, del magistrado Avilés, en contra de los fiscales y las relacionadas con el juzgado de jurisdicción sur, entre ellos la Corte de Apelaciones de San Miguel. Queja disciplinaria por ejercicio
de derechos políticos de personas en prisión preventiva. En la víspera de la realización de elecciones políticas del año 2013, mientras se realizaba una visita penitenciaria por el juez de turno a un centro de previsión preventiva, los imputados, privados transitoriamente de su libertad, sin haber sido sentenciados, le manifestaron al magistrado a cargo que deseaban ejercer su derecho a voto, pero que ello no era posible en el penal donde se encontraban cumpliendo la medida cautelar. El magistrado, en atención a dichos antecedentes y en virtud de las normas previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, convoca una audiencia a todos los organismos involucrados para garantizar el ejercicio del derecho a sufragar, que asiste a todo quien se encuentre en privación de libertad. En la referida audiencia, el Servicio Electoral manifestó su imposibilidad de dar cumplimiento al ejercicio del derecho a voto por no contar con los recursos tanto económicos como humanos. El tribunal declaró un estado de cosas inconstitucional, toda vez que se están vulnerando los derechos políticos de quienes están privados de libertad. No lo estaban respecto de su derecho a sufragio y que la falta de recursos no eximía de responsabilidad al Estado a cumplir tal obligación. Pese a que el tribunal actuó dentro de su esfera de competencia, el Consejo de Defensa del Estado presentó una medida disciplinaria en contra del referido juez, por considerar que había actuado sin las facultades necesarias para ordenar a otros órganos del Estado el cumplimiento y garantía de derechos fundamentales. Dicha queja disciplinaria fue conocida por el Pleno de la Corte Suprema, quienes pidieron informe al juez recurrido y remitieron los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes, sin fundamentar su decisión, anularon la decisión adoptada por el Juzgado de Garantía, cuál era el derecho a voto para los prisioneros o los presos, 3 días antes de las elecciones, y hoy día mantienen abierto el sumario contra ese juez por haber interpretado la ley. Los ejemplos son varios, y voy a referirme a uno más. El 2 de marzo del 2004, un juez de garantía solicitó a la Corte Suprema de Chile una comisión de servicios para asistir a las clases presenciales del diplomado postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Universidad de Chile, permiso que fue concedido. El magistrado elaboró y presentó el trabajo Propuestas de Política Pública de Introducción del Enfoque de Derechos Humanos en el Trabajo del Poder Judicial de la República de Chile. El secretario de la Corte Suprema de Justicia le devolvió el trabajo con la siguiente nota: en razón de estimarse de que en el aludido informe se contienen apreciaciones inadecuadas para este tribunal, lo que el secretario de esta Corte Suprema cumple por disposición del señor presidente. La Corte Suprema ordenó un sumario a este magistrado que estaba presentando una tesis de su doctorado en Derechos Humanos. ¿Por qué? Decidió censurar por escrito al considerar que le había faltado el respeto a la Corte Suprema. Estos casos prácticamente demuestran lo que sucede hoy día con los operadores de justicia en Chile. Y hablando del ámbito externo, el 20 de octubre del año 2011, el vocero de gobierno, nos referimos al gobierno pasado, que hoy día ha asumido un nuevo gobierno, presidido por la señora doctora Michelle Bachelet Jeria. El gobierno pasado, el 20 de octubre del año 2011, señaló a los medios de comunicación: vamos a ver qué ocurre con los tribunales porque hasta el momento salen en libertad. El vocero efectuó estas declaraciones con ocasión de las personas detenidas en marcha y acordó hacer un seguimiento, crear una unidad de seguimiento a los jueces de garantía para revisarles sus decisiones. Esto fue hecho por el vocero el día 20 de octubre del año 2011. Esta dinámica fue recepcionada días después por el ministro de Justicia de aquel entonces, quien aseveró que el gobierno evaluará el criterio de los jueces al decidir su promoción
dentro del Poder Judicial. Esto es, el gobierno revisará las decisiones de los jueces para ver si son promovidos o no. Caso completamente reñido con lo que es la independencia judicial. En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, criticó las decisiones, las declaraciones del ministro y aseguró de que esto ni siquiera en época de la dictadura se había hecho este tipo de afirmaciones. Esta profunda incomprensión de lo que significa la independencia judicial se agudiza días después, en el pasado gobierno, cuando el partido Unión Demócrata Independiente anuncia un proyecto de ley para acusar constitucionalmente a los jueces de garantía, para exigir que los jueces puedan ejercer su trabajo protegiendo los derechos de las víctimas y no los derechos de todos los delincuentes. Primero, estamos llegando al final de la audiencia y que a nosotros nos interesa sobremanera poder entregar toda información que sea requerida a la Comisión, al Estado de Chile, al cual agradecemos la participación para clarificar cualquier hecho que haya. Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa para poder conversar y llegar esto a buen puerto. La concentración de funciones jurisdiccionales del gobierno y de los jueces existe solamente a nivel de Corte Suprema, que es la que define todo al final en Chile. No existe una organización autónoma, en la cual los jueces puedan apelar o puedan defenderse. No existe seguridad, no hay un debido proceso. Ellos tampoco tienen defensores públicos, o sea, los propios jueces que están para entregar justicia no reciben justicia. Y esto es una cosa que quiero mencionar en dos palabras. Comprendo que la situación es difícil, pero tengo que decirlo de que realmente soy una persona que sufrió la vejación de los derechos humanos, soy un exprisionero político, soy una persona que no tuvo habeas corpus, mientras miles de mujeres golpeaban las puertas de los tribunales, ese mismo aparato judicial que existe hoy día, con muy pocas reformas, que estuvo de la dictadura, sigue hoy día. Y es importante resaltar eso en términos de que hoy día contamos los casos de los desaparecidos. Y eso no se arregla con una carta, no se arregla con una carta que diga que realmente nosotros nos arrepentimos de no haber hecho lo suficiente. No hicieron nada. Dejaron miles de chilenos. Ese Poder Judicial ha tenido una mínima reforma y yo entiendo que solamente una nueva constitución en democracia va a hacer el cambio total. Pero mientras tanto, en el intervalo, nosotros necesitamos que se cautelen los derechos de los jueces de Chile. Thank you very much.